Aproximación a la superación de la espiritualidad. En definitiva, ¿a dónde nos conduce la mayéutica espiritual? La finalidad de la mayéutica espiritual es el de enseñarnos a vivir. Sí, a vivir. Simplemente eso. Nos hace falta comprender la extraordinaria simplicidad de la vida. Cuanto más sujetos estemos a la complejidad mental y psicológica, más difícil nos resultará eso. Y hoy en día, ¿quién no es la presa de inútiles complejidades interiores, aunque pretendamos no serlo? ¿Qué es la existencia? Una sucesión de actos, en su gran mayoría tranquilos y apacibles. Camino, como, duermo, trabajo, hablo. Eso es todo. No hay nada más. Lo difícil de asimilar de forma perfecta, en toda su profundidad y con todas sus consecuencias, es que no hay nada más. Para comprender eso, es preciso despojarnos de todas nuestras teorías, de todas esas galimatías de la mente que no tienen una unión efectiva con la vida real. Pero entonces dirás, ¿esto es materialismo? Materialismo y espiritualismo no son más que palabras, nada más que palabras. Mira a tu alrededor y dime dónde se encuentra el materialismo y el espiritualismo. No los verás por ninguna parte. Sobre la tierra hay toda clase de cosas sorprendentes. Cada cosa, o casi toda cosa, tiene un nombre y puede observarse. Materialismo y espiritualismo solo existen en la mente del ser humano. Esta pobre mente se encuentra abarrotada de toda clase de cosas inútiles. Sin embargo, podemos responder a esta pregunta utilizando palabras que tanto os gustan. No es materialismo, pues comer, dormir, trabajar, hablar, no son simples actividades físicas, son puertas abiertas al infinito. Es en esta apertura al infinito donde reside el estado de despertar. Y ahí es donde se sitúa toda la diferencia entre el despierto y el materialista. Esta diferencia no es fácil de captar, pues no hay nada exterior que la señale. El despierto percibe lo mismo que el materialista. La diferencia no está en lo que se percibe, sino en la mirada que ponemos en las cosas. Si buscamos toda clase de explicaciones y teorías filosóficas o religiosas, es precisamente porque no estamos despiertos. Si lo estuviéramos, la vida, en su simplicidad cotidiana, nos bastaría para sentirnos colmados, sin importarnos las teorías e ideologías materialistas o espiritualistas, tratándolas como juguetes de niños. Todas nuestras esperanzas, todas nuestras búsquedas, todas nuestras creencias, todas nuestras especulaciones son síntomas de nuestra falta de madurez. Son fenómenos de compensación a través de los cuales tratamos de colmar el inmenso vacío que hay en nosotros. Pero la seguridad y la satisfacción que puedan darnos serán siempre relativas, y como el judío errante, el ser humano buscará indefinidamente mientras no haya logrado el despertar. El estado de despertar no contiene nada de particular, simplemente se produce por una modificación en el interior de nuestra consciencia. Las visiones místicas, las percepciones sobrenaturales, los poderes psíquicos, los milagros, todo eso está bien para los ingenuos. El que ha despertado no necesita nada de todo eso. Si el príncipe de los ejércitos celestes se te aparece, ya sea bajo el aspecto de Cristo, de Krishna o de un bodhisattva, pídele que te encienda el fuego y te prepare la comida. No se trata de negar la realidad de estos fenómenos místicos. El espíritu humano, correctamente entrenado, especialmente predispuesto,
o intensamente orientado puede percibir o producir esta clase de cosas. Pero nada de esto tiene que ver con la realidad suprema, que se encuentra más allá de las visiones, de las apariciones, de las manifestaciones psíquicas y de los milagros de cualquier clase. La realidad suprema no posee ni cuerpo, ni forma, ni sonido de ninguna clase. La realidad suprema se manifiesta en todas las cosas. A decir verdad, no hay realidad suprema, solo hay realidad en su infinitud. Esta realidad la puedes aprender comiendo y durmiendo, en el trabajo, en la palabra y en el silencio. Esto, quien ha despertado lo sabe y lo percibe. Por eso, su vida es simple. En esta simplicidad, el infinito se refleja y a partir de entonces, ¿qué más podríamos desear o buscar? Cuando sabemos todo esto por experiencia, cuando constatamos que dentro de nuestra vida todas las diligencias, todas las aproximaciones, todas las prácticas, todas las especulaciones de la mayéutica y de cualquier otra forma de espiritualidad terminan después de un periodo de tiempo más o menos largos por llevarnos a la vivencia del instante presente. Cuando la totalidad de la mayéutica y de nuestra búsqueda interior terminan por resumirse y condensarse en la mirada que en el mismo instante ponemos sobre las cosas. Cuando esta mirada sobre las cosas, sobre nosotros mismos y sobre lo inconmensurable, no es ni tan siquiera una mirada voluntaria, sino que se ha convertido simplemente en nuestra mirada. Cuando todos los esfuerzos por despertarnos y espiritualizarnos han sido abandonados dentro de una plenitud cotidiana e inmaterial que los hace inútiles y en la que hemos perdido todo ardor, toda motivación, toda dependencia, toda pasión por este género de búsqueda. Cuando hablar de la mayéutica o de la espiritualidad o de la filosofía constituye para nosotros un acto totalmente artificial frente al cual hemos perdido todo el gusto, pues sentimos que todas las palabras que pronunciamos se sitúan al margen de la realidad, es decir, de la vida en su simplicidad insondable. Cuando aceptamos, a pesar de todo y con gusto, hablar de todo esto, pues nos parece necesario para ayudar a otro, pero que todas estas palabras, estas teorías, estas prácticas están para nosotros vacías de sentido y son inútiles lastres de los que se preocupan los que no saben vivir. Cuando nuestra opinión es todavía más severa hacia los libros, sean los que sean, entonces, para nuestro propio uso, rechazamos la mayéutica como un viejo vestido usado. Rechazamos la filosofía y la espiritualidad, a la vez que comprendemos que todo eso son muletas necesarias para los que buscan. Rechazamos todas las palabras y todos los sistemas trascendentes, espirituales, religiosos, iniciáticos, esotéricos, filosóficos, metafísicos, etc. Nos contentamos con vivir. A pesar de que nuestra forma de vivir sea la consecuencia de nuestra búsqueda espiritual, hay en ella rechazo de toda especie de búsqueda y de espiritualidad. Se deja de buscar cuando se ha encontrado. Una vez que hemos cruzado el río, ¿para qué queremos seguir llevando sobre los hombros la balsa? La mayéutica, así como cualquier otra doctrina o disciplina o revelación espiritual, es una balsa nada más. Comparándola con la vida de los otros, la diferencia radical de nuestra vida, de nuestra forma de abordar la vida, es evidente, pero para nosotros mismos ella constituye una existencia simple y normal que surge naturalmente. En ese momento, el círculo se cierra. Volvemos del gran viaje interior. Volvemos al punto de partida. Toda sabiduría,
escandalosamente aparente, se ha disipado, pues nuestro conocimiento interior ha dejado de ser algo que llevábamos artificialmente sobre nuestras espaldas para convertirse en parte integrante de nosotros mismos. Somos un ser humano como los demás. Las alegrías y las penas de todos los seres humanos son nuestras. ¿Dónde está, pues, nuestra realización espiritual? Imposible decirlo. Hablar ya no sería designar, sino construir un nuevo sistema ideológico. No tenemos, por otra parte, consciencia de ninguna realización. Simplemente recordamos que en otro tiempo habíamos buscado espiritualmente y más tarde hemos terminado esta búsqueda. Pero ahora no tenemos la sensación de haber alcanzado nada o de estar en una cima. Las realizaciones y las cimas forman parte de los sistemas ideológicos mencionados anteriormente. Pero aquí, donde estamos nosotros, ya no hay sistemas y el espejismo de las realizaciones y de las cimas se disipa. ¿Cuál es esa historia de una cima? Tan solo está la vida en su plenitud cotidiana. No hay nada más, pues todo está contenido en ella. Al llegar al final del camino, nos damos cuenta de que el despertar, la espiritualidad, la realización interior, la iluminación y otros términos similares no son más que palabras, simples palabras. El sistema de pensamiento de los seres humanos es tan artificial que es necesario utilizar una denominación cualquiera para designar el estado de aquel que se ha liberado de la artificialidad, y por ello hemos utilizado las palabras como el despertar y otras. Si le dijéramos a la gente que la finalidad de la espiritualidad consiste simplemente en vivir, nadie comprendería. Muchos ignorantes dirían haber recorrido un camino del que hasta entonces ignoraban la existencia, mientras que otros dirían absurdamente que dicho camino o bien no existe o bien es una ilusión. Sin embargo, es de vivir de lo que se trata. Pero, y he aquí lo extraordinario, la gente no sabe vivir. Hay que enseñarles, aprender a vivir la verdadera vida. Para ello, debemos, ante todo, darnos cuenta de nuestra impotencia para vivir correctamente, constatar la insatisfacción profunda que tenemos, constatar la maraña de interrogantes que nos hieren. Entonces, para poner fin a nuestra impotencia, a nuestra insatisfacción y para responder a nuestros interrogantes, entraremos en el sistema artificial de una espiritualidad cualquiera. Mientras estemos integrados en dicho sistema, las cosas nos aparecerán de una manera dualista. Existirá lo que es espiritual y lo que no lo es, lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro, el estar despierto y el no estarlo, etc. Pero cuando empezamos a superar el o los sistemas espirituales a los que nos hemos adherido, dejaremos de ver las cosas de una forma dualista. Nos parecerá que todo es espiritual, todo es sagrado, todo es puro, todo es iniciático, todo es divino. Así nos olvidamos de lo que puede significar eso de espiritual, sagrado, puro, iniciático, divino. Del mismo modo, cuanto más se integren las cosas del despertar en nosotros, más las nociones de despertar, realización, iluminación, pierden el gran interés que tenían para nosotros. La vida, en su simplicidad, nos resulta cada vez más suficiente, conteniéndolo todo y englobándolo todo. Así, la necesidad de entrar en los sistemas artificiales de la espiritualidad se acompaña con la necesidad de llegar a superar dichos sistemas. Hay pues un problema cuando los sistemas en cuestión no contienen su propia superación, pretendiendo ser un fin en ellos mismos.
o cuando el individuo no es capaz de romper sus ataduras engañosas. A medida que salimos de los sistemas ideológicos, la gran ignorancia que teníamos nos llena de incredulidad. Esta incredulidad se convierte en estupor ante la suma de ilusiones ignorantes que pesa sobre el conjunto de los seres humanos. Después nos habituamos a este estado de cosas, mientras que nos damos cuenta de que el despertar, la iluminación y la realización espiritual no existen, no son más que palabras destinadas a ayudarnos a salir de la ignorancia. Ahora ya no tenéis necesidad de palabras. ¿Qué nos queda?